días a todos. Sean bienvenidos a esta nueva sesión de Elsevier Virtual, en la cual vamos a abordar diferentes consejos para realizar levantamientos de literatura en ciencias químicas. Antes de continuar, algunos mensajes que, bueno, para personas que ya se han juntado de este tipo de iniciativas dentro del Elsevier Virtual ya conocen, pero la sesión está siendo grabada y ustedes recibirán un email con las instrucciones para acceder tanto a la grabación como poder generar su certificado de participación. Vamos entonces a iniciar. Para las personas que no me conocen, yo soy María José Dávila y soy la consultora responsable por las soluciones de ciencias de la vida del Elsevier aquí en América Latina. Dentro de estas soluciones de ciencias de la vida, tenemos entonces herramientas que apoyan las ciencias químicas. Yo soy formada en química, realicé tanto mi pregrado, mi maestría y mi doctorado en esta área y desde 2021 me junté entonces al Elsevier en la posición que les mencioné previamente. Entonces, de forma muy rápida vamos a situarnos en cuál es el problema. Muchas veces cuando estamos realizando nuestras investigaciones, estamos buscando información para iniciar nuestros proyectos o para escribir, no sé, propuestas de investigación, de funding, lo que sea, necesitamos información. Dependiendo del tópico va a ser más fácil o más difícil encontrarla, pero siempre tenemos la expectativa de que la información que necesitamos, así vamos a hacer la primera búsqueda y allí lo vamos a encontrar, cuando en realidad puede ser todo lo contrario. Tenemos que ser bastante metódicos, bastante cuidadosos para poder entonces encontrar esa agujita en el pajar. Y algo que también, digamos que toca tener en consideración es el gran volumen de publicaciones, está aumentando pues la tendencia, no solamente a nivel de México, de Latinoamérica, sino a nivel mundial. Entonces, ¿cómo ser capaces de acompañar todas estas publicaciones, todos estos nuevos descubrimientos y de pronto no omitir o dejar por fuera alguna publicación que pueda ser relevante para nosotros? Es allí entonces en donde se centra esta charla del día de hoy, específicamente para ciencias químicas. Entonces me voy a centrar en ejemplos de ciencias químicas. El proceso de búsqueda de información, quiero dejar bastante claro que es un proceso iterativo. Yo aquí les estoy compartiendo lo que son entonces algunos pasos generales que podemos seguir para intentar que nuestras búsquedas sean lo más completas, lo más sistemáticas posibles. Sin embargo, siempre van a poder existir de pronto otras medidas que tienen que ser realizadas o vamos a poder saltarnos un paso, lo que sea. No es una receta pues fija, pero sí son consejos que es bueno o es información que es bueno tener entonces en cuenta. A grandes rasgos, ¿qué es lo más importante? Primero, identificar entonces cuáles son esas herramientas apropiadas para buscar la información. Y esto lo vamos a hacer basándonos ¿en qué? Basándonos en la cobertura. Luego vamos a definir nuestra pregunta o nuestro tópico de búsqueda. Vamos a estructurar entonces lo que sería la estrategia de búsqueda dentro de la herramienta o las herramientas que escojamos. Vamos a analizar esos primeros resultados e identificar formas de mejorar nuestra ecuación de búsqueda, si es posible. Vamos a tener que hacer esto las veces que sea necesario. Y luego, cuando ya tengamos entonces, digamos que los resultados que esperamos o que sabemos, por lo menos tenemos en mente como que para este tipo de búsqueda tiene que aparecer este artículo que es conocido en el área. Vamos a aplicar entonces allí los filtros, vamos a aplicar entonces a refinar esas búsquedas dependiendo de los criterios entonces que tengamos, año de publicación, si vamos a considerar únicamente artículos o tal vez review, en fin, depende eso bastante de las necesidades de cada uno de nosotros. Enseguida, siempre es bueno entonces aprovechar todas las funcionalidades que traen las herramientas de información que nos van a permitir guardar nuestras ecuaciones de búsqueda. Esto porque es importante, porque
A futuro vamos a poder utilizarla como modelo para nuevas búsquedas. Si alguien nos pregunta entonces cómo buscaste, vamos a tener, digamos que ese backup de específicamente qué fue lo que se buscó y crear alertas para recibir entonces por email una notificación cuando un nuevo resultado que se ajuste a esa búsqueda que realizamos está disponible en la base de datos. Y luego, por último, es el trabajo, entonces, digamos que ya fuera de estos recursos de información, que ya es evaluar los diferentes resultados y realizar la lectura de los trabajos seleccionados. Entonces, para explicarles estos de una forma un poco más didáctica, en la tarde de hoy, o bueno, la mañana de hoy, dependiendo de dónde se encuentren en este momento, les traigo un ejemplo práctico. Durante la presentación, si tienen alguna pregunta, no duden entonces en utilizar la funcionalidad del chat o en abrir el micrófono para realizar la misma. Entonces, para este primer ejemplo práctico, me voy a basar en esta publicación, que como pueden ver es un review, una revisión, que se centra en los contaminantes de origen humano de alta preocupación, específicamente en recursos hídricos. ¿Y cuáles son entonces esos efectos adversos? Algo que traigo entonces para destacar sería esta investigación, por ejemplo, se encaja dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 3, número 6 y número 11. Ya también para comenzar a tener esa noción de cuál es el impacto que va a tener entonces nuestra investigación. Vamos a intentar ponernos en los zapatos de los diferentes autores y probablemente ellos ya sabían que el fruto de su trabajo iba a ser un review. Como es un review, ellos tienen que asegurarse que están entonces teniendo en consideración o llevar en consideración la gran mayoría de resultados posibles concernientes entonces a este tópico que seleccionaron. Entonces, el primer paso que voy a poner aquí es identificar las herramientas apropiadas para realizar la búsqueda. Entonces, ¿cuál es la pregunta o cómo debemos pensar en este paso? ¿Cuál recurso de información reúne las fuentes? Aquí me quedó redundante, pero bueno, reúne las diferentes fuentes que necesito. ¿Qué es un recurso de información? O también llamados soluciones de literatura, o que congregan, van a reunir diferentes tipos de contenido científico, tales como artículos, resúmenes, referencias, patentes, libros y entre otros. ¿Por qué me estoy refiriendo a soluciones de literatura o a soluciones de información? Porque muchas veces van más allá que la base de datos como lo entendemos tradicionalmente. Entonces, algunos ejemplos de las propias herramientas del Elsevier. Nosotros podemos clasificarlas por formato y también por temática. ¿Qué se refiere al formato que nos van a disponibilizar? Entonces tenemos soluciones de información que son referenciales con resúmenes, es decir, no vamos a poder realizar la lectura del texto completo dentro de las mismas porque están diseñadas para mapear un gran número de publicaciones de diferentes casas editoriales, de diferentes fuentes, y es para ayudarnos a, de forma rápida, identificar las publicaciones o los trabajos que son relevantes. Ejemplos de este tipo de herramientas. Tenemos a Scopus, que si alguno de ustedes ya lo ha utilizado, sabe que es una herramienta de carácter multidisciplinar. Y tenemos Reaxys, que es una herramienta específicamente diseñada para recuperación de información química. Por formato también vamos a encontrar entonces herramientas que nos van a permitir la lectura del texto completo, y un ejemplo entonces es Science Direct, que es la biblioteca digital del Elsevier. Si ustedes buscan entonces dentro de Science Direct, ustedes van a poder realizar la lectura completa de los diferentes artículos, de los diferentes ebooks que se encuentran recopilados. Cuando ya nos centramos entonces en la temática,
Las bases de datos pueden ser entonces generales o multitemáticas. Ellas están diseñadas para servirles entonces a investigadores de diferentes áreas del conocimiento. Por lo tanto, tienden a ser bastante horizontales. Ejemplos de nuevo entonces del Sevier, ScienceDirect y Scopus. Y cuando ya hablamos de herramientas especializadas o temáticas, son esas herramientas entonces que hacen un paso adicional para analizar todo el contenido que están entonces agrupando y permitirle o brindarle al usuario filtros más refinados, posibilidades de búsqueda también un poco más específicas, y ejemplo de esto es Reaxys, ciencias químicas, Embase, ciencias biomédicas, y en Biology, ciencias biológicas. Entonces, considerando esto, ¿cuáles, por ejemplo, serían herramientas apropiadas para realizar nuestra búsqueda? Podemos utilizar más de una, eso va a depender entonces de nuestras necesidades. Y para el tipo entonces de investigación que realizaron los autores, la número 1 sería Reaxys, porque ellos están entonces buscando información específica que está relacionada a ciencias químicas. Podemos también, ya digamos que en un segundo paso, emplear Scopus, que va a ser entonces interdisciplinar, y luego, obviamente, en todo este proceso de lectura de textos completos, en algún punto, si estamos leyendo material publicado por la casa editorial, por ejemplo, en este caso el Sevier, vamos a utilizar entonces ScienceDirect. Esto viene siendo entonces, aunque como química no me gusta esta expresión, algo más orgánico que se da del uso de esta herramienta. Entonces, hablando de Reaxys, para los que ya han utilizado, entonces, ustedes saben que vamos a poder encontrar los resultados clasificados en si son citaciones, entonces la literatura, ¿no? Como estamos acostumbrados, la lista entonces de fuentes bibliográficas en donde vamos a probablemente encontrar lo que estamos necesitando. Vamos a poder también navegar en resultados específicos de reacciones químicas, incluyendo que las descripciones de cuáles fueron las condiciones, y trabajando también con predicciones. Vamos a poder entonces navegar en resultados específicos de sustancia, entonces ver la sustancia, ver toda la información de cómo la podemos identificar, cuáles son todas las propiedades asociadas a la misma, y también información entonces de carácter comercial y resultados específicos relacionados con dianas y bioactividad. Como es entonces una herramienta pensada para ciencias químicas, nos va a permitir realizar búsquedas textuales, búsquedas por estructura, el diseño bidimensional, entonces, por ejemplo, de nuestras moléculas de representación bidimensional, y también búsquedas avanzadas por campos, que son entonces ya entradas específicas que vamos a realizar. Más adelante les muestro un ejemplo de esto. Y ustedes no sé si notan que aquí yo estoy presentando un diagrama de Venn, porque vamos a poder entonces realizar combinaciones de los diferentes tipos de búsqueda. Ya en Scopus vamos a poder realizar únicamente búsquedas textuales, pero que es lo chévere, por ejemplo, de trabajar en algún punto dado con Reaxys y Scopus al mismo tiempo, que en Scopus vamos a poder realizar todos esos análisis de tal vez identificar cuáles son los otros autores, a qué instituciones se encuentran entonces asociados, ya hacer como ese análisis un poquito más de quién está trabajando en ese tópico que nos interesa, entre otras aplicaciones, ¿no?, que tienen. Entonces, listo. Ya decidí que voy a iniciar o voy a trabajar principalmente en este caso con Reaxys, porque es una herramienta entonces de ciencias químicas. Y el segundo paso es definir nuestra pregunta o nuestro tópico de búsqueda. Entonces, en este punto nosotros tenemos que responder, o digamos así, que identificar específicamente cuáles son esas necesidades de información que tengo. Necesito específicamente acceder a reacciones químicas, a datos espectroscópicos, a datos de bioactividad, de toxicología, los usos, o específicamente a los registros bibliográficos. Esto porque es importante, porque al tener clara esa noción de qué estamos necesitando,
vamos a ser capaces de estructurar mejor nuestra búsqueda. Cuando estamos hablando entonces de ciencias químicas, además de las típicas búsquedas textuales o por concepto, es relevante considerar nombres químicos, símbolos de elementos o fórmulas, números de registros asociados con sustancias o identificadores químicos. Vamos a poder también utilizar estructuras o partir específicamente de reacciones químicas. Entonces, esto como que abre un poquito más las opciones. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, el review. Entonces, vamos a suponer que podemos tomarlo desde 3 perspectivas diferentes. Para el review como tal, necesitamos entonces conocer la literatura que está publicada para realizar entonces su análisis. Pero podríamos también tener la necesidad de saber exactamente cuáles fueron las medidas realizadas en estos recursos hídricos de los contaminantes o conocer, por ejemplo, los diferentes métodos de análisis con los cuales se han trabajado. Vamos a iniciar con la búsqueda de literatura publicada y en este caso, tomando únicamente el título, yo ya puedo identificar 3 conceptos principales que son relevantes para mi búsqueda: efectos adversos, contaminantes y recursos hídricos. Y quiero que noten cómo aquí yo ya estoy empezando a asociar esos conceptos con esta palabrita and, que es conocida como un operador. ¿Qué significa? Yo le estoy diciendo que vamos a buscar simultáneamente esos 3 conceptos. Entonces, el siguiente paso es estructurar esa estrategia, esa ecuación inicial, respetando la sintaxis de nuestro recurso. Entonces, yo entro a recurso, a Reaxys, inicié sesión y voy a iniciar, como estoy iniciando únicamente con una búsqueda bibliográfica, aquí en una búsqueda rápida. Entonces, ustedes pueden ver, yo escribí los diferentes conceptos, como tengo entonces en el caso de efectos adversos y de recursos hídricos, no lo podemos considerar una palabra clave, sino una frase clave. Necesito entonces trabajar con comillas y tal cual como está en este caso entonces la búsqueda, esta búsqueda la ejecuté el año pasado, pero bueno, antes voy simplemente a dar los resultados, ya me devuelvo. Tenemos 24 resultados. Esto es un número que nos indica así como momento, algo está pasando. Es imposible que de esta temática solamente tengamos 24 resultados. Entonces aquí nos tenemos que preguntar, ¿qué está pasando? ¿Cómo puedo mejorar mi estrategia de búsqueda? Y antes de ir entonces a ese paso, les voy a recordar o los voy a familiarizar con los diferentes operadores con los cuales podemos trabajar. Específicamente dentro de Reaxys vamos a poder trabajar con los operadores booleanos, también conocidos como operadores lógicos, y los operadores de proximidad. Los operadores booleanos son entonces AND, OR y NOT, traducciones al español y o no. Cuando hago entonces búsquedas empleando los mismos, AND me va a recuperar únicamente esa información que es común a mis términos de búsqueda. OR, ustedes pueden ver que es el operador que nos va a dar una mayor libertad porque me va entonces a recuperar toda la literatura que hable o del primer concepto o del segundo concepto. Y en el caso de no, no es entonces un operador de exclusión que me va a recuperar la literatura que habla únicamente del primer concepto, que no es común al segundo. En el caso de operadores de proximidad, dentro de Reaxys podemos emplear 2, near y next. ¿Cuál es la diferencia? Near no importa el orden, next sí importa el orden que le dimos entonces a nuestros conceptos. Y ejemplos entonces aquí. Puedo buscar resultados que hablen de fármaco y de toxicidad. Cuando le pongo near 3, significa hasta 3 palabras de distancia y ustedes pueden ver que a veces está primero toxicidad, a veces está primero drug, no importa. En el caso entonces de next,
En todos los resultados, primero vamos a tener entonces el término drug. Porque es interesante, porque los operadores de proximidad nos van a ayudar a delimitar bastante nuestra búsqueda, partiendo de la hipótesis que cuando dos términos o dos conceptos se encuentran bastante cercanos uno del otro, o en el título o en el resumen, es porque tienen la correlación que estamos esperando. Entonces, volviendo ya a nuestra búsqueda, nos quedamos entonces preocupados, como así que únicamente 24 resultados. Y aquí es el paso entonces de mejorar, comenzar entonces a trabajar en esa primera ecuación de búsqueda. Entonces, ¿qué podemos comenzar a llevar en consideración? Trabajar con sinónimos. Entonces, aquí traigo un ejemplo bastante, digamos que del día a día. El tubérculo, yuca, dependiendo del país o dentro de un propio país, dependiendo de la región, vamos a poder conocerlo con diferentes nombres. ¿Cuál nombre es el adecuado? ¿Cuál nombre está errado? No podemos decirlo, porque todos son válidos, depende entonces de quien haya escrito, de la procedencia de la persona que haya escrito el paper o el artículo. Aunque, hablando entonces ya desde un poco más de tecnicismos, cuando queremos que nuestros trabajos sean descubiertos de forma fácil, tenemos que llevar en consideración esto, utilizar entonces lenguaje que sea más apropiado para asegurarnos que otros investigadores lo van a encontrar de forma fácil. Vamos a tener o podemos pensar si necesitamos también adicionar jerga o lenguaje coloquial, eso podría ir debajo de sinónimos. Considerar tanto el plural como el singular de los términos. Considerar diferentes terminaciones de las palabras o variantes ortográficas. Aquí traigo un ejemplo de azufre en inglés que puede ser escrito con F o que puede ser escrito con PH. Algo que pasa muchísimas veces que me he percatado es cuando autores cuya lengua materna no es el inglés, como en el caso, por ejemplo, mío, que muchas veces cometemos el error de no poner la Y o Y, sino seguir trabajando con la I latina. Y ese tipo de pequeños errores ortográficos que sería entonces en el inglés, se pueden ir ya en el trabajo final. Y, por ejemplo, si alguien entonces está buscando la forma específica de cómo se escribe correcto el inglés, nuestro trabajo puede no aparecer dentro de los resultados. Entonces, por eso también es importante prestarle bastante atención a la ortografía de nuestro trabajo. Tenemos que considerar, pero con mucha atención, el uso de siglas y acrónimos. Ejemplo de una sigla de un acrónimo es ETA, un ligante entonces bastante conocido por bueno, cualquiera que haya cursado química, o abreviaturas, a los cuales también nos encantan a nosotros, que puede ser entonces, por ejemplo, utilizar AC para referirnos al grupo acetilo. ¿Por qué les digo que toca ser bastante cuidadosos con estas dos opciones? Porque dependiendo de la sigla, dependiendo de la abreviatura, vamos a poder recuperar muchos resultados que son ruido, que no corresponden a la abreviatura o a la sigla que estábamos pensando. Y por último, añadir o pensar en añadir lo que es el denominado vocabulario controlado. Aquí entonces ya comenzar a trabajar con descriptores. Cosas interesantes entonces para que tengan en cuenta cuando estén trabajando dentro de Reaxys. Cuando Reaxys reconoce nuestra entrada textual, automáticamente va a adicionar los sinónimos. Entonces, este es un muñequito celebrando. Ejemplos, yo puedo escribir entonces dentro de Reaxys oxidación de reducción allá en la búsqueda textual inicial Quick Search, darle Enter, me va a traer todos los resultados relacionados con esta búsqueda, pero en realidad, ¿qué buscó? Me está buscando dentro de los títulos, resúmenes y palabras claves, oxidación, reacción de oxidación, reacciones de oxidación, oxidaciones, aquí pueden ver oxidación con Y, entre otros sinónimos. Entonces, aquí, este material se los vamos a compartir.
dejo este link que es de una lectura súper recomendada también, relevante entonces a este tema. Volviendo entonces a lo que estábamos conversando, el último tópico que levanté aquí sería el uso de vocabulario controlado. Esto lo traigo más como información, ¿no? Que puede ser útil que lo sepan, pero ese vocabulario controlado, también conocido como descriptores, es el que se encuentra clasificado, catalogado dentro del tesauro. ¿Un tesauro qué es? Entonces viene siendo una lista de palabras claves, de lenguaje controlado de descriptores que son específicos de un área del conocimiento, y los tesauros están en las diferentes herramientas para ayudarnos entonces a encontrar ese resultado de interés. En el caso, por ejemplo, de Reaxys, vamos a tener 5 tesauros diferentes con los cuales vamos a poder entonces realizar búsquedas. El tesauro propio de Reaxys relacionado a química, con Pendex, a la parte de ingenierías, en Tree, a la parte de biomédicas, Geofacets, a la parte de petroquímica y geología, y todo lo que sea perfil de autores con Scopus. Entonces, retomando nuestro ejemplo, habíamos realizado una primera búsqueda que era efectos adversos, plural, y contaminantes, también plural, y recursos hídricos, en plural. Entonces, ¿cómo puedo comenzar a mejorar esta búsqueda? Aquí me puedo ir al Query Builder y ustedes pueden ver que lo que hice fue dividir nuestra búsqueda en 3 campos diferentes. A cada uno de esos campos, de esos conceptos claves, le atribuí, digamos que aquí, un campo. En el primero, ustedes pueden ver que coloqué efecto adverso y le puse aquí un asterisco luego de la T. Ese asterisco es conocido como símbolo comodín y me va a permitir recuperar simultáneamente todas las variaciones de esta palabra. Entonces, en vez de escribir tanto el singular como el plural, digamos que aquí ya me estoy ahorrando un paso poniéndole este asterisco. Noten que además de efecto adverso, puse también evento adverso, que a veces es otra forma con la cual los autores pues se refieren, y reacciones adversas. En la parte entonces de contaminantes, de nuevo, permití la búsqueda tanto del singular como del plural y adicioné como sinónimo lo que son los poluentes. ¿Por qué? Y aquí entonces entra en juego las definiciones. Todos los contaminantes no siempre van a crear efectos adversos, pero los que son poluyentes sí, van a crear entonces o van a tener algún tipo de efecto adverso. Y recuerden que en el review queríamos entonces evaluar ¿qué? Los efectos adversos de los contaminantes. Y por último, para la parte entonces de recursos hídricos, de nuevo aquí permito singular, plural, y puse otras palabras relacionadas con cuerpos hídricos que pueden ser de interés, como puede ser entonces groundwater y agua superficial. Entonces, ejecutando ahora esta búsqueda, yo voy a ir a 566 resultados. Entonces aumenté prácticamente con un factor de 24 mi número de resultados. Puedo parar aquí o puedo continuar. Vamos a continuar entonces mejorando nuestra estrategia de búsqueda. ¿Y qué podemos hacer? Podemos, por ejemplo, identificar nuevos términos basándonos en qué, en los términos que fueron indizados, que fueron entonces asociados a los diferentes resultados que estamos considerando. Entonces, estos términos que estamos viendo aquí dentro de este filtro que se llama Index Term son los descriptores, es el lenguaje controlado. Entonces, ustedes pueden ver que aparece también lo que sería toxicidad, agua de descarte, entre otros. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí lo estoy adicionando, por ejemplo, a lo que sería la parte de efectos adversos.
diferentes entonces variaciones que terminen en toxicidad, citotoxicidad, ecotoxicidad, todo lo que termine en toxicidad, y le puse, no, solamente entonces ese, consideré que el más apropiado sería trabajar con toxicidad para adicionarlo. Y como estoy siendo también bastante extensa, ahora me fui para 6.200 documentos. Entonces, 6.200 documentos ya es un corpus bastante grande, ¿no? Para que podamos ya empezar a aplicar filtros, a aplicar criterios para refinar nuestra búsqueda. Entonces, ¿cómo podemos ya empezar a refinar la búsqueda? Dependiendo, entonces, de los resultados que estemos considerando. Aquí, dentro de React, por ejemplo, al lado izquierdo, vamos a tener los filtros. Entonces, vamos a poder aplicar filtros por año de publicación, tal vez entonces centrarnos a la literatura reciente de los últimos 5 años. Si estamos iniciando, entonces tal vez empezar a leer reviews. En el caso de este trabajo, que era generar un review, entonces leer todos los artículos, mirar también si hay patentes, entre otras opciones entonces que vamos a poder considerar. Vamos ahora a ir al segundo punto, que era tal vez la necesidad de conocer específicamente cuáles son esos datos de concentración, las medidas que se realizaron y los diferentes métodos de análisis. Entonces, traigo una primera opción, que es dentro de los resultados ya de ese gran cuerpo de 6.000, más de 6.000 resultados que tengo, irnos a el filtro específico llamado de Index Terms Reaxis Tree. ¿Por qué? Porque en este filtro nosotros vamos a tener específicamente aquel de métodos físico-químicos de análisis. Vamos a poder filtrar a todos esos métodos, o vamos a poder, entonces ustedes pueden ver, ir al detalle y seleccionar cuál sería nuestro método de interés y aplicar el filtro o excluirlo. ¿Qué más podemos hacer? En el caso entonces de la necesidad de tener entonces ya las medidas de concentración, podríamos ahorrarnos muchísimo trabajo iniciando entonces aquí en el denominado Query Builder. Query Builder trabaja entonces con lo que serían diferentes campos para ayudarnos a recuperar información. Ustedes pueden ver aquí, están clasificados de forma general como tópicos, es palabras claves, identificación, propiedades físicas, espectros, química medicinal, términos generales y otros. Y vamos a tener también la capacidad de trabajar o la posibilidad de trabajar con formularios, es decir, ya tendríamos que un template, un modelo que nos va a guiar para crear entonces nuestra búsqueda. Pero en este caso, entonces voy a hacer bastante un primer mapeo general, y lo que hice fue buscar entonces aquí en Search Fields, concentración en el ambiente, comencé entonces a escribir ambiente, ahí me apareció y lo seleccioné. Y ustedes pueden ver que tengo diferentes campos que puedo llenar, si así lo deseo, trabajar entonces con todos. Y en los diferentes campos que puedo llenar, tengo la posibilidad de decirle específicamente en dónde quiero o en dónde fue localizado ese contaminante. Y estamos trabajando con recursos hídricos. Entonces, aquí lo que hice, de nuevo, esta sería una búsqueda muy general para mapear todos los tipos de medidas en muestras de agua. Le puse el símbolo comodín asterisco al inicio y al final. De aquí, desde el Query Builder, yo puedo decirle a Reaxys, analízame o muéstrame únicamente el conjunto de resultados asociados con sustancias. Y para este ejemplo, tendría entonces 3.508 resultados, y vamos a tener entonces ese destaque de, por ejemplo, la eritromicina. Entonces aquí pueden ver, el medio entonces fue agua, específicamente agua de dónde, del río Pequeño y el río Detroit, probablemente entonces fue en Estados Unidos, y aquí podemos ver cuál fue la concentración entonces que se determinó, 86.1 nanogramos por litros. Y desde esta página de resultados, comenzar entonces a filtrar, comenzar a aplicar nuestros criterios. Entonces, recuerden, es un proceso iterativo.
Cosas que no voy a mencionar ahora, pero que de nuevo hago ese énfasis que necesitamos entonces tener en consideración cuando la estrategia o ecuación de búsqueda, digamos que ya esté, nunca va a estar perfecta, siempre vamos a poder encontrarle, pero cuando llegamos listo, con esto puedo trabajar. Es allí que vamos a ampliar los criterios y los filtros, siempre es bueno llevar un registro, guardar nuestras búsquedas, crear las alertas y ya luego realizar esa parte de la evaluación de los resultados, muchas veces leyendo entonces de forma detallada los títulos, los resúmenes, ya vamos a tener una noción de si es interesante leer o no el trabajo. En el caso de dudas podemos entonces comenzar leyendo también, por ejemplo, lo que serían las conclusiones para ahorrarnos, digamos que algunas etapas y luego sí definir, bueno, tengo que leerme entonces esta serie de trabajos. Voy a un segundo ejemplo y este segundo ejemplo sí va a ser mucho más rápido, mucho más condensado para ejemplificar algunas cosas que no pude con el primero. Entonces, para este ejemplo, cogí este paper cuyo la finalidad del mismo era construir una biblioteca esta biblioteca era para determinar entonces a grandes rasgos relaciones de estructura-actividad para determinar entonces cuáles moléculas van a ser activas frente a un blanco en específico. Entonces yo aquí ya sé que lo que necesito buscar o eso que va a ser mi punto de partida es en este caso el scaffold de mi molécula. ¿Y qué es la información que estoy necesitando? Los diferentes datos de bioactividad y síntesis relacionados entonces con ese andamio molecular que va a ser común a mi serie de moléculas. Entonces, como yo quiero, lo que quiero es navegar entre todos las subestructuras que comparten entonces este mismo esqueleto, lo que hice fue permitirle que me busque en estas posiciones en específico cualquier tipo de... ahí se me fue la paloma. Cualquier tipo de sustitución. ¿Qué significa GH asterisco? En el lenguaje de Reaxys significa cualquier grupo o átomos de hidrógeno o anillos. Entonces, ¿cómo realicé la búsqueda? En este caso, yo ya sé, necesito entonces datos de bioactividad, yo ya voy enfocado a que voy a iniciar mi búsqueda partiendo del editor de estructuras, hago el diseño entonces de mi molécula y a partir de allí es que voy a buscar. Entonces, de nuevo, estos datos son del año pasado, estos resultados, pero al realizar esta búsqueda, entonces ya tengo aquí los resultados de 9 sustancias diferentes. Ustedes pueden ver en todos los casos se respeta, ¿no? Cuáles fueron esos grupos o esas posiciones en donde le dije a Reaxys que quería que estuviera la sustitución. En el primer caso no hay sustitución, son solamente los átomos de hidrógeno, aquí tengo un metil y un cloro, aquí tengo flúor, pero aquí no tengo nada, bueno, pueden ver. De allí, ¿qué podríamos hacer? Digamos que ser un poco más específicos y iniciar de una vez nuestra búsqueda diciéndole que quiero saber las moléculas que tengan valores de IC50, por ejemplo, o simplemente luego venir y decirle aquí, voy a filtrar por valores de IC50. Y algo que me pareció interesante de estos resultados es que la gran mayoría de las moléculas de esos datos que estaban relacionados se extrayeron de patentes. Entonces, es interesante siempre también considerar de forma default, Reaxys lo hace, los busca entonces en artículos, en patentes, pero tener también esa mirada de qué información útil vamos a poder entonces encontrar en patentes que se encuentran entonces ya disponibles. Cosas interesantes entonces que podría hacer para comenzar entonces ya a ahorrar tiempo. Utilizar en este caso la herramienta de mapa de calor de Target de bioactividad y ustedes pueden ver que esta es una herramienta bastante útil porque de forma rápida con los colores nos va a permitir ya saber si una sustancia de interés es activo o no frente a un blanco, a un algo molecular de interés.
Esta es la forma pues de favor. De nuevo, siempre vamos a poder editar en función de nuestras necesidades, pero aquí podemos entonces, por ejemplo, ver cuál sería el efecto, ¿no?, de modificar aquí la posición frente a la selectividad, en este caso la prostaglandina sintasa 1 y la prostaglandina sintasa 2. Como el proceso de investigación también es un proceso que muchas veces iniciamos con una pregunta que nos termina antes haciéndonos quedar más preguntas, sería, no sé, tal vez interesante entonces ahora verificar cuáles son las moléculas o cuáles fueron esos andamios moleculares que ya se saben tienen una actividad muy fuerte frente a nuestro algo. Entonces ya como comenzar a ir dando respuestas a otras preguntas relacionadas a nuestro tópico principal. Y ustedes pueden ver entonces que, por ejemplo, esto no hubiera podido haberlo hecho en Scopus o en ScienceDirect porque no tienen, digamos, que estas funcionalidades de búsqueda. Entonces, por eso también es muy importante elegir la herramienta adecuada. ¿Cómo podemos elegir esta herramienta adecuada? Siempre que ustedes entren al sitio de las bibliotecas de sus universidades, ustedes van a poder navegar en el catálogo y van a tener normalmente una descripción de los diferentes recursos a los que tienen acceso, qué hacen o qué información congregan. O simplemente entrar en contacto con los bibliotecarios, el equipo de biblioteca, y preguntarle, mira, estoy necesitando hallar o buscar tal tipo de información, ¿qué recurso me recomiendas utilizar? Que el equipo de bibliotecarios probablemente estarán muy felices de poder entonces orientarlos sobre este tópico. Y bueno, aquí tenemos entonces otro ejemplo de por qué es importante elegir la herramienta. Vamos a suponer que el objetivo es sintetizar la molécula. Entonces aquí, dentro de Reaxys, simplemente yéndonos a la funcionalidad de retrosíntesis, voy a poder dibujar o indicar cuál es mi molécula objetivo y determinar o crear diferentes, acceder a diferentes rutas que se encuentran ya publicadas, o si contamos con el módulo predictivo, las rutas que están predichas, y ahorrarnos, digamos que también bastante tiempo, porque vamos a poder evaluar dentro de la misma pantalla cuáles son esas reacciones que ya se encuentran reportadas en la literatura que sustentan esa ruta propuesta. Entonces, algún material útil que les dejo también para apoyar todos estos procesos de búsqueda de información. No sé si ustedes ya conocen la página de ScienceDirect Topics. En esta página ustedes van a poder entonces, por ejemplo, entrar en un concepto de interés, ver ese concepto a qué áreas del conocimiento se encuentran relacionadas y comenzar también a tener, digamos que, una noción rápida de cuál es el significado. Y les dejo aquí también el link para el copia de contenido específicamente de las soluciones de ciencias de la vida del Sevier. Allí he recopilado diferente material útil para los diferentes casos entonces de investigación relacionada pues a datos químicos. Para las personas que no han utilizado Reaxys, que apenas van a iniciar a utilizar Reaxys, los invito entonces a que entren a Reaxys Academy. Aquí, como su nombre lo dice, entonces es una academia, viene siendo entonces un curso con los diferentes videos. Pueden utilizar los diferentes subtítulos que se encuentran disponibles para aprender entonces a usar la herramienta, aprender algunos truquitos. Y para todos aquellos que se encuentren cursando química orgánica o profesores, no sé si se encuentran conectados, tenemos esta aplicación completamente gratis, tanto para iOS como para Android, que funciona como un diccionario bolsillo de reacciones químicas orgánicas con acceso entonces a los mecanismos de reacción. Vamos a poder entonces hacer quizzes para mirar cómo estamos de conocimientos con un grupo de reacciones de interés, entre otros. Aquí entonces está el grupo de contenido que ya les había entonces mencionado anteriormente. Y
Creo que hablé muy rápido porque apenas son las 42. Pero aquí están mis datos de contacto. Si alguno de ustedes tiene alguna duda que no surja en este instante, sino futuro, puede entonces entrar en contacto conmigo. Y pues ya que tenemos bastante tiempo, no sé si alguno tenga alguna pregunta, quiera entonces realizar algún ejemplo o verificar algo que no haya quedado claro. Buenos días. Sí. María, ¿me podrías apoyar en el caso de las búsquedas? ¿Son ilimitadas o hay cierto número de búsquedas y ya no me deja buscar más la plataforma? Las búsquedas como tal son ilimitadas, o sea, si uno está conectado dentro de su sesión, no va a tener ningún problema. Lo que sí tiene un límite es la cantidad de registros a exportar, pero estos límites son gigantes, o sea, son como grupos de 10.000 resultados. Muy bien, gracias. Listo. Bueno, ya que no hay más preguntas, entonces los dejo con estos 15 minutos para que puedan aprovechar y nos vemos entonces en una próxima sesión de El Sevier Virtual. Muchísimas gracias a todos por la asistencia. Daniel, no sé si quieras adicionar algo. Solamente por ahí. recordar que por la tarde a las 3 vamos a tener nuevamente esta charla. Mil gracias. Listo. Gracias a todos. Chao, chao.